Lázaro. Ok, aquí me pide lo de grabar. Le invitamos a que pasen por allí. Estamos en el segundo piso. Nuestro horario es de lunes a jueves de 8 a 9 de 8 de la mañana a 9 de la noche y los viernes y sábados de 9 a 4 de la tarde. La red cuenta con unos espacios y unas salas que si usted es estudiante está haciendo entrevistas, grupos focales o desea estudiar, concentrarse, estudiar individualmente, pues esta área es excelente, ¿verdad? Para ese tipo de actividades. También contamos con unos equipos que usted puede, como estudiante graduado, puede solicitar como préstamo. Así que básicamente es eso. Nosotros pertenecemos al DEGI, ¿verdad? Estamos adscritos bajo el DEGI. Así que damos comienzo a este webinar dándole las gracias al recurso a la doctora Marta Rodríguez Colón. Agradecemos mucho su tiempo y el tema interesante que nos va a tratar. Agradecemos al moderador, que es nuestro estudiante PA, Emanuel Ocasio, que lo tienen en pantalla. Y igualmente, pues extiendo también el agradecimiento al resto de estudiantes PA, por ejemplo, Manuel Martínez, Naí Pérez, está Taicho Ortiz, Rocío Rivera, Adrián Vega y Amanda Torres, ¿no? Espero que no se me haya quedado nadie, los esperamos allí para darle un servicio, ¿verdad? De cómo se merecen. Así que muchas gracias y los dejo con el recurso y el moderador. Gracias. Gracias mil, doctor, por esas palabras. Y nuevamente, pues, les deseo agradecer por estar presente en el webinar de hoy, cómo hacer una defensa de show, y especialmente a la doctora Marta Rodríguez Colón por regalarnos de su tiempo para ofrecer el mismo en nuestras tardes/noches de investigación. Previo a presentarles un poco más de información sobre previo a comenzar el taller, les voy a compartir un poco sobre nuestros recursos en la tarde de hoy. La doctora Marta Rodríguez Colón posee un doctorado en orientación y consejería de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Funge como consejera profesional en el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil de CODE de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. La doctora Rodríguez Colón es jerezana de corazón, siente gran orgullo de ser exalumna y empleada de su alma mater. Su trabajo la llena de gran satisfacción y considera un privilegio el contribuir al bienestar de sus estudiantes. Así que con eso dicho, pues le damos comienzo al taller. Siéntanse en la libertad de escribirnos las preguntas que tengan a través del taller, que la doctora va a tomar espacio para poder atenderlas. Así que cuando desee puede comenzar a proyectar. Doctora, y de nuevo, muchísimas gracias. Cómo no, un placer conocerte, Emanuel. Igualmente, de verdad. Ok, déjame. Buenas tardes a todos. Estamos creo que la semana pasada trabajamos con el adiestramiento que tenía que ver con herramientas y aplicaciones que se pueden usar para adelantar el proceso de la tesis, disertación o proyecto. E interesantemente, ya estamos para hacer una defensa de esa tesis, disertación o proyecto. Emanuel, dime si se ve en modo presentar, por favor. Ahora mismo se está viendo, no se está viendo en modo presentación completo, puedo ver ambos slides. Y Puedes quería ver. aprovechar para mencionar que si podría apagar el annotate feature que hay abajito, que ahora mismo no está dando acceso. Recuérdame dónde está eso, el annotate feature. Tengo entendido que los tres puntitos del more Voy, se supone que pueda ver entonces el exacto de la función, cómo apagarla. voy enseguida. Sí, no hay problema, no hay problema. Voy a los tres puntitos del more. Ajá. En los tres puntitos del more me sale Caption, Docs, Whiteboard o Reset to Default, Drag to Reorder Toolbar. Eso es todo Ok, lo que me sale. aquí en la medida en que dejo de presentar ya no se ve el annotate, así que si sube la presentación nuevamente y veo que surge, pues le dejo saber. Entonces me estabas diciendo que se veían las dos. Sí, Estoy tratando de identificar en cuál de las dos.
pantallas es la que debo estar. Pantallas de mis monitores, ¿verdad? Ujú. Vamos a ver si es esta. ¿Ves las Ah, dos pantallas ahí o ves solo una? no, ahora está en modo presentación, sí, solamente veo una pantalla. Ok, fantástico, pues lo logramos, mi gente. Bueno, tenemos Sí. hasta las 6:30 para compartir toda la información. Quiero decirles que Em, todo esto que yo voy a compartir con ustedes es fruto de los aprendizajes que he tenido precisamente con mis estudiantes y que han surgido también del grupo de apoyo que llevo 11 años facilitando en tesis, disertación y proyecto. Han sido muchísimos los aprendizajes, así que bueno, la meta es poder compartirlo con ustedes. Igual que dijo Emanuel Ocasio, agradezco que en cualquier momento que tengas alguna pregunta, la escribas por favor en el chat porque va a haber unos momentos en que voy a pausar para ir contestando las preguntas para no dejarlas para el final. Lo otro que quiero decirles es que si usted tiene algún comentario o alguna recomendación sobre lo que yo estoy diciendo, pues para el beneficio de los demás, también agradezco si lo puede poner en el chat para que otros se beneficien. Le decía Emanuel que en esta universidad hay gente, estudiantes que son maravillosos y gente buena de verdad, que está en la disposición de compartir los conocimientos para, en cierta medida, alivianar la carga o el estrés de los demás. Y eso es fantástico porque es una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Que nos permite crecer cada vez. Ok, en términos de los objetivos, lo que vamos a hablar básicamente son de estrategias y en algunas instancias de requisitos para realizar una buena defensa, ya sea de propuesta o una buena defensa final, que después de eso usted ya termina el grado. Vamos a hablar de estrategias que vamos a utilizar antes de la defensa, durante y después de esa defensa. Pregunto de las personas que están aquí y me pueden contestar en el chat, ¿cuántas personas planifican de defender final y terminar el grado ahora en el mes de diciembre, en este semestre? Me pueden contestar en el chat y así tengo una idea. Ah, parece que no hay nadie. Eso es fantástico porque eso quiere decir que se están preparando con tiempo. Perfecto. Ok, muy bien. Pues seguimos. Mm, ok. Considera entonces que cuando vayas a hacer tu defensa final, que con eso ya terminas tu grado, tienes que considerar bien cómo te vas a organizar para llevar a cabo todos los requisitos a tiempo. Te explico. Según el manual, entiendo que según el manual del DEGI, del Decanato de Estudios Graduados en Investigación, se supone que la tesis, disertación o proyecto, el escrito final, se entregue final y completamente pulido, se entregue a los miembros del comité un mes antes de la fecha límite para defender. Entonces usted dirá, wow, un mes es bastante tiempo antes. Y yo le diré, recuerde que es un mes en días laborales. Eso quiere decir que ni los feriados cuentan ahí, etcétera. Así que tendría que usted contar de atrás para adelante, ¿verdad? En diciembre
30 días laborables, ¿ok? Considera entonces que el calendario académico del registrador para este semestre dice que la fecha límite para hacer una defensa es el 11 de diciembre. Si eso es así, yo empezaría a contar en retrospectiva, ¿verdad? A partir del 9 de diciembre, etcétera. Usted va a ver más o menos cómo queda esa cuenta. Recuérdate que si tú le vas a entregar a tu comité el trabajo completo y lo más pulido que hay, un mes antes, obviamente, al menos 3 semanas antes se lo tienes que haber entregado a tu director o directora de tesis, disertación o proyecto, porque es esa persona quien te da el visto bueno para que entonces tú le envíes el documento al resto de las personas del comité. Considera que en muchas ocasiones los profesores no quieren que tú envíes un escrito que no esté completamente terminado a los demás miembros del comité, porque lo que pasa es que a quien único le pagan por esa tarea de dirigir el comité es a quien lo preside. Los otros miembros que son lectores no les pagan. Así que esta persona trata de hacer el documento lo más pulido posible para que estas otras personas solo tengan que leerlo una vez. ¿Ves? Y entonces puedan darte la retroalimentación necesaria. Por eso es que generalmente el director o directora no dejan que compartas esa información antes de que todo esté lo mejor posible. Es parte de el librito interno que tienen los profesores, porque si cada uno de los miembros tuviera que leer el documento muchas veces, considera cuántos documentos tendrían que leer, ¿verdad? Más dar las clases y participar de los comités, etcétera, sería demasiado. Así que en el timetable tienes que ir pensando en todas esas partes, ¿verdad? Logísticas. Considera también que en tu facultad puede haber un instrumento, un documento que especifique, o en tu programa académico, que especifique cuáles son los requisitos de esa entrega, de esa tesis, disertación o proyecto. Así que es importante que tú en tu programa académico preguntes por ese documento, si existe, y que tengas idea de por cuál documento es el que te vas a dejar llevar. ¿Ah? Recuerda entonces que el documento va a tener unas especificaciones bien estrictas. Ese documento que describe cómo va a ser, cómo tú vas a presentar ese trabajo escrito, en muchas ocasiones establece qué tipo de letra tienes que usar, qué tamaño de letra debes usar, las medidas, los márgenes, cómo tienen que estar las figuras, las tablas, el tipo de papel que tienes que usar y cómo debe ser ese encuadernado. Así que teniendo todo eso en mente, es importante que se establezcan los márgenes adecuados ya cuando empiezas a escribir, etcétera. Además, recuerda que hay unos manuales de estilo. Cada programa académico establece el manual de estilo por el cual uno debe dejarse llevar para escribir. En muchos es este APA 7, ¿verdad? Y en otros hay otros diferentes manuales de estilo que se utilizan. Cuando tú vas a defender propuesta, una vez tú la defiendes, propuestas son los primeros 3 capítulos de la tesis, disertación o proyecto. Una vez tú la defiendes y la apruebas, tú tienes que someter una serie de documentos al CIPSI, que es el comité que protege a los seres humanos en investigación, para que sea el CIPSI quien te dé la autorización para investigar.
dentro de todos esos documentos para solicitar la autorización para investigar, sobre todo con personas, usted tiene que someter evidencia, un papelito de que usted tomó y aprobó lo que se conoce como el CT Program. El CT Program es un adiestramiento que hay online, completamente gratuito para usted. En muchas ocasiones, cuando vas a hacer algún tipo de encuesta, Manuel, si dentro de tu investigación incluye hacer encuestas, hacer entrevistas, va a ser necesario entonces que usted tenga aprobado entonces ese City Program y que esté vigente al momento de usted solicitar al CIPSHI la autorización para investigar. También va a ser importante que usted tenga el documento, el certificado de City Program de quien dirige su comité de investigación, porque ambos certificados hay que someterlos junto con otros documentos. Ahora, ellos tienen una, una plataforma en la que se suben todos esos documentos. Casi siempre cuando es con personas es uno de estos dos adiestramientos, básicamente el Human Subjects Research es la investigación con seres humanos, ese es el que se necesita. De todas maneras, es importante que tú verifiques esa página electrónica del CIPSHI que establece cuáles son los requisitos para poder someter esa solicitud para investigar. Entiendo que ese adiestramiento tiene una vigencia de 3 años. Y el certificado. Así que, bueno, pues va a ser importante que usted lo tenga aprobado para que no tenga que en ese momento ponerse a tomar ese adiestramiento porque toma su tiempito. Es interesantísimo, pero toma tiempo completarlo. Generalmente en los cursos de investigación, los profesores les piden que completen ese adiestramiento y ya eso lo tienen adelantado. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Déjame ver si veo algo por aquí. Sería una guía. Sí, yo me imagino que te estás refiriendo al manual. Ajá, gracias, Yamilet. Me imagino que Fonelidia Navarro, que te estás refiriendo al manual que yo mencioné de procedimientos. Si es así, sí, es una especie de guía, manual que tienes que preguntar en tu... Ay, María, gracias, gracias, Bruno. Muy bien, mira, ahora resulta que el City Program expira en 5 años, lo cual es fabuloso. Cuando yo estaba eran como 3, así que eso está fantástico. ¿Ves? Eso que hace Bruno es chévere, ¿verdad? Para el beneficio de todos y todas. Ok, bueno, pues continúo entonces. Ok, así que, ¿qué vas a hacer antes de esa defensa, ya sea de propuesta o de tesis o disertación final? Tienes que buscar, tener en tu mano la plantilla de valoración con la que van a evaluar esa defensa. ¿Ok? Eso es bien importante porque esa plantilla de valoración, que en algunos sitios le dicen la rúbrica, establece cuáles son los criterios sobre los cuales te van a evaluar. Y es importante que tú conozcas esos criterios porque así te va a permitir ejecutar bien, te vas a preparar para ejecutar bien en cada uno de esos criterios. Uno no va ciego, no va sin conocer esos criterios a esa defensa. Otra de las cosas que te recomiendo es que muchas defensas, sobre todo las finales, son públicas en esta universidad. Por lo tanto, la recomendación mía es ve a otras defensas antes de que te llegue tu turno, porque así vas conociendo cómo es que funciona esa,
esa experiencia particular. Y sobre todo te recomiendo que vayas a defensas en la que tu director o directora de comité esté presidiendo, ¿verdad? Eso es importante porque vas a tener una idea, pues, de cómo se conduce, de qué preguntas hacen, etcétera. Identificar, como dije anteriormente, las fechas límites es bien importante. Recuérdate que tienes que solicitar, si es final, tienes que solicitar la graduación. Y eso casi siempre es en el segundo mes en el que empiezan las clases. En este semestre, la fecha límite para solicitar graduación es el 22 de septiembre. ¿Ok? Para solicitar graduación en el registrador. ¿M? Considera entonces que tu programa académico en tu facultad puede haber otras fechas límites que van a ser importantes considerar. Por ejemplo, mira, en la Facultad de Educación, ellos establecieron que si tú vas a solicitar la defensa, tienes que hacerlo en o antes de ese 24 de noviembre, ¿ves? Y entonces la defensa final tiene que hacerse en o antes del 10 de diciembre, aunque el registrador diga que es el 11 de diciembre, la última fecha para defender. Cada programa puede tener sus particularidades y es importante conocerlas para uno ajustarse en términos del tiempo. Así que eso es importante que lo verifiques en tu, en tu programa académico. Si tu defensa va a ser final y es pública, o igual, si no es final, pero va a ser presencial, es importante que te encargues de clarificar y hacer toda la logística. Por ejemplo, eh, primero tienes que determinar si va a ser presencial o si va a ser virtual, ¿verdad? Después de eso, es importante que establezcas en qué salón es que se va a llevar a cabo, en qué lugar, verifique con tiempo, los reserves, ¿verdad? Con tiempo ese salón. Sí, la perfecta es que si la defensa es a las 3 de la tarde, que tú lo reserves básicamente por lo menos una hora antes y una hora después, por si acaso hay algún imprevisto, claro está. Igualmente que tengas certeza de cuál es el equipo que está disponible y que tú vas a poder usar para hacer esa defensa. Yo le digo a los estudiantes, encárgate de hacer esa presentación y en papel debes tener la presentación también. Supón que de repente Luma haga aparición en medio de tu defensa. Bueno, pues sería muy triste si tuvieran que dejarlo todo ahí. Sin embargo, y tengas que hacerlo otro día, claro está. Sin embargo, si tú tienes en tus manos toda esa presentación, no, en realidad no hay razón por la cual suspenderla, porque tú puedes continuar leyendo del documento, ¿verdad? Dejándote llevar del documento y puedes hacer la defensa. Generalmente tu comité ya leyó y generalmente los estudiantes también le dan la presentación escrita, así que ellos que son los que van a evaluar te pueden seguir y no hay ningún problema con eso. Es importante que cuando vayas a las reuniones del comité, sobre todo las reuniones que son previas a la defensa, hay algunos profesores que cuando ya tú estás listo, lista para defender, pues entonces hacen una reunión con todos los miembros del comité.
Si se hace una reunión con todos los miembros del comité o si te toca ir por cada uno de los miembros y reunirte antes de esa defensa, es bien importante que lleves con qué anotar y que puedas hacer todas las preguntas para que estés claro o clara del procedimiento y de qué esperar. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues nos pasó que interesantemente, dentro del proceso ese de la última reunión previo a defender, el comité le hizo varias preguntas a la estudiante y entonces resultó después, porque ella me lo contó, que en la defensa varios profesores le hicieron las mismas preguntas que le hicieron en esa reunión. Por eso es importante que tú estés bien pendiente de las respuestas y de las preguntas, porque es posible que estén dándote alguna dirección como para poder establecer una respuesta robusta. Recuérdate que una defensa de propuesta o defensa final se llama defensa porque tú vas a poder justificar con la literatura todas las decisiones que tú tomaste en el procedimiento y vas a poder también justificar de dónde salen tus resultados y tus hallazgos y si eso coincide o no con la literatura revisada del capítulo 2, etcétera, pero que tus argumentos van a ser académicos. Así que otra vez es importante prepararse bien para ese evento. Ok, ajá. Es importante entonces también que toques base previo a esa defensa, que visites, que te comuniques con tu director y también con tu comité. Nos pasó en otra ocasión que una estudiante se pautó la defensa para cierta hora, ¿verdad? Entonces, claro, como estamos en el grupo de apoyo, pues el grupo iba para allá a estar en esa defensa, para que el estudiante se sintiera segura, feliz, cómoda, etcétera. El único problema fue que ella entendió que la defensa iba a ser un día a las 10 de la mañana. Y allí estaba todo el comité, tenía el equipo, todo estaba fabuloso y los del comité no llegaban. Así que usted se puede imaginar el estrés que le fue subiendo a la estudiante y yo acá no sabía ni qué pensar ni qué decir. Estaba a punto de buscar los teléfonos del director o directora para tocar base, para ver qué pasaba. Y resulta que en esa última reunión, previo a la defensa, no quedó como que bien claro si iba a ser en la mañana o en la tarde, porque unos dijeron, yo puedo a esta hora, otros a esta hora, y no se dijo finalmente a qué hora iba a ser, pero la estudiante estaba segura de que iba a ser por la mañana, pues no, resultó que era por la tarde. Otra vez, importante comunicarse con todos y que todo el mundo le quede claro la hora en la que empieza la defensa y que aun cuando haya sido pautado una semana antes, quizás es bueno enviarle un email a esos miembros del comité para que, bueno, para que se acuerden, ¿verdad? Y todo esté debidamente en agenda. Ok, observa este timetable según el tiempo que te dije. Según el tiempo que te dije y considerando que el 11 de diciembre es la defensa final, uno tiene que organizarse como para hacer la entrega final a ese director o directora más o menos el 18 de diciembre, de septiembre, perdón. El 18 de septiembre, ¿por qué? Porque le tienes que dar sus 2 semanas para que
para que corrija, ¿verdad? Porque ese es el tiempo reglamentario que debe tardarse algún profesor, algún docente en darte feedback, repito, en días laborales. Y entonces después tienes que darte tiempo para hacer los cambios que te sugirió. Si alguno, el 10 de octubre se hace la entrega final al comité, ¿ves? Y ya el 4 de diciembre pueden elegir cuál va a ser específicamente la fecha entonces de esa defensa. ¿Te das cuenta cómo esta planificación es bien importante tomarla en cuenta? Sobre todo porque después, y ya ahora me mataste, ya ahora dice que está tarde. Claro, ¿ves por qué es importante organizarse en términos del tiempo? Porque si no, después uno está corriendo, corriendo y ajorando a los miembros del comité y pues es que ustedes tenían que venir a este adiestramiento el semestre pasado, Valerie y Lidia, eso era. Nada, hay que ponerse los patines y seguir hacia adelante. Eso es si es defensa final, recuerden, si es defensa de propuesta, no, están a tiempo, están a tiempo. Ok. Antes de la defensa, si la defensa es online, bueno, pues te tienes que recordar de Luma, ya yo te dije que es importante que hagas un documento, ¿verdad? Que tengas ahí las diapositivas o las plantillas del PowerPoint, etcétera, a la mano y en papel, que tu comité lo sepa también. Es importante, si es que estás en tu casa cuando vas a hacer esa defensa, que coloques un letrero en la puerta para evitar las interrupciones si hay más personas en esa casa. Que tengas la temperatura adecuada, si es necesario, te pones 3, 4 abanicos o prendes el aire, porque pues hay bastante tensión y cuando uno está sudando, pues es más difícil comunicarse. Hay que tratar en la medida de lo posible de reducir ese reflejo de la luz en los espejuelos porque evita que la persona vea los ojos de quien está presentando. Y como tú puedes ver, yo estoy presentando y lo que estoy haciendo es mirando el lente de mi cámara. Si tú miras a otro lado, parte de lo que sucede es que las personas pierden ese engagement contigo en términos de lo que estás queriendo decir. Así que es importante que tengas el rostro iluminado. Cuando está muy oscuro, uno casi no puede ver quién presenta. La computadora debe estar en una mesa, no debe ser una laptop encima de tu falda, porque puede surgir cualquier accidente, te levantas y olvídate, ya tienes más problemas ahí. La cámara no debe estar ni muy alta ni muy baja. Es importante, en la medida de lo posible, que haya un espacio en el que tú puedas usar tus manos y te puedan ver. Obviamente, usar las manos demasiado también puede ser un distractor, pero lo importante es que uno tiene que practicarlo, ¿verdad? Apagar el sonido del celular es importante porque en muchas ocasiones uno pierde el hilo de lo que uno está diciendo, principalmente cuando entra alguna llamada. Otra de las cosas importantes es que consideres que todos los ruidos se amplifican grandemente cuando estamos por internet. Tú no te estás dando cuenta de que estás oprimiendo el botón de tu bolígrafo, pero resulta que hace rato tu audiencia se dio cuenta de lo nervioso, lo nerviosa que estás, ¿ok? Mecerse en la silla, porque es que lo hacemos, ni siquiera en ocasiones nos damos cuenta, también distrae y como te dije, el uso de las manos, excesivo de las manos, distrae muchísimo.
Recomiendo evitar escotes, tener ropa elegante, aún profesional, aún cuando sea a través de online, ¿verdad? Porque es un evento importante en la profesión de cada quien. Y los escotes, pues, no son recomendables porque a veces uno se está arreglando todo el tiempo. La ropa y eso también puede ser otro distractor. Estoy yendo aquí para ver las preguntas que he visto que han salido. Ok, ¿cómo sería en la disertación el timetable? Es el mismo. Si es propuesta, estás más relax porque tú puedes entregar básicamente en mucho más tiempo, es mucho más relajado, pero si es final, tesis, disertación o proyecto, siempre es un mes antes pulido y completo al comité. Respecto a la presentación, Navarro, si tú me escribes un email, yo te la envío. No hay problema con eso, claro que sí. Ok, bien, pues continúo aquí. ¿Ves lo que te digo de la iluminación? Que consideres entonces que no puede estar muy oscuro porque no te van a captar, va a ser difícil que tu audiencia se entregue contigo en esa presentación. Antes de la defensa, si tú vas a presentar en persona, es importante que sepas que es la letra de las plantillas no debe tener un tamaño menor a 24. Si es online, el tamaño más pequeño en las plantillas debe ser 16. ¿Ok? Considera eso. Vas a tratar de distraer, de evitar las distracciones en tu entorno. Es importante que tengas una libreta de anotaciones porque después que tú termines la defensa, te puede tu comité hacer varias recomendaciones y necesitas tener dónde escribir. Y si es online, podrías preguntar si puedes grabar las recomendaciones. En ese caso que te digan que sí, pues nada, ya las tienes ahí grabadas. Mi recomendación también es que reduzcas los animation, los movimientos en pantalla, porque en ocasiones hay un ancho de banda. Hay personas que tienen ancho de banda que no es tan rápido o tan bueno y entonces baja lo que le pusiste con animación con demasiada lentitud. Y entonces, pues, tampoco es positivo. Es importante que tengas agua cerca, que tengas servilletas por si algo se derrama y por supuesto que tengas un reloj muy cerca para ver cómo vas en términos del tiempo, porque se supone que tú le preguntes al director o directora de tu comité cuánto tiempo tengo para defender. En ocasiones te dicen tienes 30 minutos para defender si es propuesta y si es la disertación final o tesis final. En ocasiones te dicen, para la propuesta tienes 20 minutos y para la defensa final 30. Y todo depende de la facultad, porque yo he estado en defensas en ciencias naturales, defensas de finales, em, y también de propuesta, y también en psicología, que son básicamente 45 minutos o una hora. Todo depende de la facultad. Así que tú vas a hacer la cantidad de templates, la cantidad de plantillas de acuerdo a los minutos que tú tienes para hablar. ¿M? Considera entonces más o menos como a minuto por plantilla. Y si a ti te dicen 20 minutos, no puedes tener 11 años de experiencia, me lo dicen. Si te dicen que tienes 20 minutos, no puedes tener más de 20 plantillas porque no te va a dar el tiempo, ¿ok?
Así que importante colocar la cámara de manera adecuada para que todo fluya. Tú te estás dando cuenta que mientras yo estoy hablando, parte de lo que estoy haciendo es que yo, mientras paso la plantilla, no me quedo callada como un bache en silencio y después te sigo hablando. Si tú tienes 20 minutos para defender, tú tienes que asegurarte de usar bien ese tiempo. Así que no se vale que tú hables sobre una plantilla, vayas a pasar a la próxima, te quedes en silencio y hagas ting. Pues en esta plantilla no. Ahí hay mucho tiempo que perdiste de hablar. Así que trata de ir adelantando información de la próxima plantilla que viene para que no haya esos baches de silencio. Tendrás que determinar si es presencial, si va a haber invitados, si no va a haber invitados, si es final, si tú quieres traer entre meses, si eso se estila en tu facultad o en tu departamento académico, si se puede traer café y unos panecillos. Todo depende de lo que tú quieras hacer y de la cultura de tu facultad. Si es final, tendrás que determinar si tú quieres darle algún obsequio a los miembros del comité. Si no, si es una postal de agradecimiento, etcétera. Cualquier obsequio o agradecimiento va después de que te den el resultado. No puedes darlo antes porque parece como que tú estás acomodando que resulte favorable, ¿verdad? Que lo estás coaccionando de alguna forma. Así que ya te dije que prepararas la presentación en papel para ti y para tu comité y que principalmente tu director o directora la aprueben, ¿verdad? También va a ser importante que procures no llenar las presentaciones como si fuera Word, con muchas, muchas, muchas palabras. Porque distrae y además las presentaciones no se supone, ¿verdad?, que sean para eso. Muchas veces yo le digo al estudiante, para reducirte la tentación de leer todo lo que está en la plantilla, porque déjame decirte, en el nivel graduado no se supone que tú estés leyendo a una audiencia lo que está en la plantilla, porque bueno, pues para eso me hubieras dado el PowerPoint, me lo llevo para mi casa y yo lo leo. Se supone que tú de verlo puedas aportar la información que hay para decir. Hay algunas citas directas, hay las preguntas de investigación. En ocasiones los estudiantes la leen y con eso no hay problema, pero se supone que en este nivel tú no estés leyendo directamente todo lo que dice en la plantilla. Ya te dije de conocer la cantidad de tiempo. Ah, te estaba diciendo que para reducirte entonces la tentación de estar leyendo todo lo que está ahí o leyendo en un papel, hagas diagramas o algún tipo de gráfica y le pones color y la presentas y entonces la explicas en tus propias palabras. Eso resulta bien útil y es importante que esa presentación esté lista al menos una semana antes de cuando te toque presentar. Voy a pausar para ver aquí. Pregunta. Ajá, Valerie dijo algo. En mi presentación de propuesta había 12 miembros de tu familia. Yamilet, tú eres brava. O esa familia es fantástica. Entonces, en la defensa de propuestas se puede llevar al menos un invitado. Es que todo depende. Sí, yo, por ejemplo, lo que yo he visto es que en las defensas de propuestas de psicología son básicamente a puerta cerrada con el comité. Pero hay otras facultades, como en la educación, que puede ir a la defensa de propuestas todo el que quiera. Porque también se anuncia, así que puede llegar gente que tú conozcas y gente que no conozcas, ¿ves? Todo depende.
cada facultad tiene su propio librito, su estilo. Así que antes la defensa, ya te dije que imprimes la propuesta, imprime la tesis o disertación o proyecto completo y tenlo a mano. ¿Por qué? Porque a veces nos ha pasado que los profesores dicen... Pues fíjate, Valerie, en esto que tú dijiste, fíjate en la página 63. Fíjate que el párrafo cuarto de la página 63 dice, y entonces después te van a poner la pregunta. La perfecta sería que tú tuvieras el documento y pudieras leerlo también y no solo te dejes llevar por lo que la persona te lee, porque es un ambiente en el que hay cierto estrés, claro está, y en la medida en que tú puedas tener control sobre lo que es posible tener control, es mucho mejor para ti. En ocasiones el estudiante no la lleva y entonces pues tienen que venir, enseñarle, etcétera. Y es mejor cuando uno tiene todos los documentos a mano. ¿Ok? Aclara cualquier pregunta metodológica con tu director antes, en esas reuniones antes de la defensa de propuesta o también la defensa final. La clave es que tú practiques ad nauseam todo lo que tú tienes ahí. Que tú lo veas y rápido sepas de qué se trata y puedas seguir hablando. Que te lo sepas tan y tan bien que digas como que, "Ah, es otra vez". Generalmente esa saturación es la que te da seguridad sobre lo que tú vas a plantear. Otra recomendación es que puedes sentar a tu familia que te ayuden y que te den feedback y que te hagan preguntas también. Y otra cosa que puedes hacer es grabarte, ¿verdad? En las plataformas Zoom, Teams, la que encuentres mejor. Y tú mismo puedes darte feedback sobre lo que estás viendo, sobre lo que estás haciendo, etcétera. Es importante que ese día, antes de esa defensa, tú tomes todos los medicamentos que se supone que tú tienes que tomar, que te alimentes bien y que consigas o tu celular que vaya marcando el tiempo límite para defender o que haya una persona de tu entera confianza cercana a ti que vaya tomándote el tiempo. En ocasiones hay estudiantes que prefieren que alguien le haga así, 5, para que sepan que les quedan 5 minutos y entonces procuren ajustarse de manera adecuada. Confirma la asistencia de cada miembro del comité, eso ya te lo dije. Y antes de la presentación va a ser bien importante que por lo menos uses 5 minutos para visualizar el éxito. Tú sabes qué es lo que generalmente las personas ansiosas como yo y probablemente ustedes hacen es que previo a la defensa uno tiende a pensar todo lo que podría salir mal. Y si llego al sitio y de repente me doblo y se me rompen los pantalones, ¿qué voy a hacer? Ay, y si llego y tan pronto abro la puerta me caigo con el café. Y yo digo que esos son los juegos de nuestra mente, ¿verdad? Parte de lo importante en ese momento es que tú visualices todo lo contrario. Generalmente las cosas que uno le tiene miedo, que le dan ansiedad, no van a pasar, ¿verdad? Pero uno se asusta previo a aquello que es importante y eso no tiene sentido. Así que mi recomendación es que como que 5 minutos antes empieces a pensar que todo va a salir bien, que yo me sé esto de memoria, que verdaderamente no hay nadie aquí que conozca
esta investigación más que yo, porque yo hice toda la revisión de literatura, que mis neuronas van a conectar de una manera exquisita y que cuando yo termine esa defensa, los profesores y toda la audiencia se van a poner de pie y me van a aplaudir hasta el cansancio. Eso como que ayuda más, pone a uno en un mood positivo, ¿verdad? Y sería lo más recomendable. Hay personas que se ponen tan y tan y tan ansiosas que entonces se ven como que con la cara requete seria y con mucha tensión. Mi recomendación es que ese día es un día maravilloso. Es un día en el que vas a celebrar muchos éxitos y muchas cosas buenas. Así que ese día, aparte de tu ropa profesional, tú vas a llevar también una hermosa sonrisa en tu cara. Y eso también te va a ayudar. ¿Cómo es el proceso de defensa? Si tú nunca has visto alguna, recuerda que cada facultad tiene su librito, ¿verdad? Tiene su manera de hacer las cosas. Pero en términos generales, en varias facultades que yo he estado apoyando a los estudiantes, el proceso de la defensa es algo como esto. Empieza el director o directora del comité y dice, buenas tardes, estamos aquí reunidos para la defensa de propuesta de Rolando Bruno. Rolando va a tener un total de 30 minutos para hacer su alocución, luego de lo cual el comité le va a hacer preguntas. Cuando Rolando conteste las preguntas, cualquier otro miembro, cualquier otra persona que esté aquí presente podrá hacerle preguntas a Rolando, pero esas preguntas van a ser mediadas por mí, que soy la directora. Lo que quiere decir que yo autorizo a Rolando a que conteste las preguntas. Y entonces él pasará a contestar las preguntas. Aquí tenemos a la doctora bla, 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 y a la doctora bla, 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 y al doctor bla, 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 que también son parte del comité de Rolando Bruno. Bien. No habiendo nada más que añadir, son las 6 de la tarde. Rolando, puedes comenzar. Y si el director o directora dijo cuál era el título de esa investigación y presentó los miembros del comité, Rolando no va a empezar. Buenas tardes. El título de mi investigación, ¿por qué no, Concho? Porque se le va el tiempo y solamente tiene 20 minutos, así que no va a repetir. Rolando dice, buenas tardes, gracias por estar aquí. Tácata, y empieza a explicar todo lo de su defensa. Después vienen las preguntas, como ya dice aquí, hay un momento dado en el que ya que todo el mundo preguntó y se dieron las respuestas, pues entonces en ocasiones el comité se marcha a deliberar y toda la audiencia se queda con Rolando. Y en otras ocasiones es la audiencia la que sale para que el comité delibere. Quiero decirles que cuánto tiempo se tarde el comité en deliberar nunca es indicativo del resultado. Primero, porque todo el mundo quiere, todo el mundo, hasta los miembros de su comité, quieren que usted pase esa defensa. Así que ellos van a hacer su parte para que usted salga bien y le van a preparar para que usted lo pueda hacer bien. Además de eso, en ocasiones nos ha pasado, nosotros esperando el resultado de la deliberación, nos hemos dado cuenta que lo que ha sucedido es que esos profesores hacía tiempo que no se veían, que no estaban juntos.
Y entonces ellos están deliberando, deliberan en 3 minutos y lo próximo es, oye, ¿y qué pasó con tu hija? ¿Y cómo está tu mamá? Y mira, fueron al viaje a Perú que iban a hacer, hablan de otras cositas antes y después traen a las personas a recibir el resultado. Así que nadie se asuste porque se tarden un poquito porque en muchas ocasiones no es nada de lo que uno se está imaginando. Ok, estoy buscando aquí los comentarios. Perfecto, ya lo vi, todo en orden. Bien, pues hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Entiendo que no. Ok, como todos ustedes saben, cuando uno está en una defensa, se pone nervioso. Eso es casi inevitable. Pero en muchas ocasiones son los primeros minutos en los que uno se pone nervioso. Después uno se da cuenta que uno sabe el material y todo más o menos fluye sin problema. Este corto videíto es precisamente de cómo manejar la ansiedad cuando uno se está dirigiendo a un público. Déjame ponerlo. Déjame ver si me sale, porque ya ustedes saben cómo es este asunto de la tecnología. Voy a necesitar que en el chat me digan si se ve y si se oye bien. Espero que sí. Vamos a ver. El estrés a la hora de hablar en público lamentablemente no desaparece nunca del todo, pero sí podemos aprender a controlarlo y a esconderlo. ¿Qué podemos hacer para controlar? Muy bien, es que no puedo ver los comentarios sin que esto se detenga. El estrés a la hora de hablar en público? Tenemos que tener en cuenta algo que yo llamo el flujo de la ansiedad, que no es más que una línea temporal con 3 grandes momentos: antes de la presentación, justo antes de la presentación y durante la presentación. El primero, antes de la presentación, que comienza justo en el momento en el que nos enteramos que tenemos que hacer una presentación y termina, digamos, el día antes de presentar. ¿Qué ocurre cuando nos dicen que tenemos que hacer una presentación? Pues inmediatamente nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de ansiedad aumenta, y eso es incómodo. Y como no nos gusta, queremos deshacernos de ello, metemos el asunto en un cajón y nos olvidamos hasta el último minuto. Lo que ocurre es que casi siempre ese último minuto ya es demasiado tarde y llegamos a la presentación mal preparados y con la certeza de que no tenemos control de la situación, y ahí el estrés sube muchísimo. ¿Qué hacer entonces? Comenzar a prepararse a tiempo. Y a tiempo quiere decir con mucho tiempo de antelación, que tengamos suficientes horas para trabajar, para preparar el guión, para practicarlo, hasta que podamos llegar a la presentación lo suficientemente serenos, calmados y seguros de que puede salir bien. En segundo lugar, justo antes de la presentación, que comienza cuando termina el antes, es decir, más o menos un día antes de la presentación, y termina justo antes de subir al escenario, a pesar de que hayamos podido hacer un buen trabajo de preparación, llegamos con cierto nivel de estrés. ¿Qué podemos hacer entonces para reducir ese nivel de estrés justo antes de comenzar a presentar? Ejercicios de relajación. Nos apartamos un rato a un lugar donde estemos tranquilos y durante 5 minutos buscamos respirar profundo y meditar sobre esa presentación, contando en la mente los segundos en los que inhalamos, mantenemos y luego exhalamos. Si hacemos eso durante unos minutos, por un lado, la respiración profunda hace que liberemos la tensión y se vaya la reacción fisiológica al miedo a hablar en público. Y por otro lado, cuando contamos esos segundos mientras respiramos, la parte psicológica, esas imágenes mentales o voz interior que nos dicen que lo vamos a hacer mal, termina desapareciendo. Nos ponemos en el momento presente y nos metemos dentro de nuestro papel, que nos ayuda luego a calmarnos. Finalmente, durante la presentación, que comienza en el momento en el que subimos al escenario y termina cuando hemos terminado la presentación, aunque hayamos hecho bien todo lo anterior, estamos ya en el día D, en el momento de la verdad, y tenemos miedo a que nos juzguen negativamente. Pero, ¿cuán negativamente nos puede juzgar alguien que nos brinda una sonrisa? Por eso, para reducir el estrés
justo durante la presentación, lo que yo recomiendo es buscar caras amigables en el público, esas personas que nos están sonriendo desde el principio. Cuando miramos a esas personas, esa energía positiva que nos brinda se nos contagia y nos ayuda a calmarnos. Luego, como el primer minuto es el más complicado, una vez haya pasado ese primer minuto, viendo solamente a aquellas personas que nos están brindando su mejor sonrisa, ya tendremos la seguridad necesaria como para seguir mirando a las otras personas. Y la presentación saldrá como toca. ¿Qué me cuentan? ¿Qué pueden poner en el chat de las estrategias que usen ustedes? Ay, qué bueno que se escuchó bien. Las defensas por Zoom o Teams, ¿cómo es el momento de deliberar? Los miembros del comité se desconectan, pueden desconectarse, pueden ir a una sala y otra cosa que pueden hacer es que ellos se llaman y hacen una llamada entre tres y entonces después regresan, se vuelven a unir a la llamada. Ujú. Ajá, se van a una sala. Ok, ajá. Dice Lidia que practica, que se hace preguntas, etcétera. Excelente, muy bien, muy bien. Durante la presentación ya les dije, no leas, no leas, no leas. Tú puedes pensar, Poncho, esta investigación tan larga, tan profunda que yo he hecho y yo solamente tengo 20 minutos para hablar. Qué fuerte tener que bregar con eso. Pues yo te diré, bueno, pues aparte de no leer, el manejo del tiempo en un profesional es bien importante, es bien importante. Una vez yo estaba en un congreso y había 4 miembros del panel. Y entonces los 3 miembros antes no manejaron bien el tiempo y quien yo quería escuchar era el último miembro de ese comité, de ese panel, y tuvo que decir todo así, súper, súper rápido, y yo me sentí absolutamente defraudada porque yo pagué $200 por acudir a ese encuentro, y entonces resultó que porque los otros no le dieron suficiente tiempo, pues yo me quedé sin enterarme, además de que me parece a mí que es una falta de respeto que uno le quite el tiempo a otras personas que se prepararon igual que yo para presentar. Me encantan las estrategias que están poniendo el espejo y obliga a los familiares. Claro, para eso son familia y para eso después los vas a invitar a la celebración cuando termine. Muy bien, pues durante la presentación vas a utilizar lenguaje académico, te vas a olvidar de que no, yo digo las cosas en arroz y habichuelas. No, en este contexto usted no dice las cosas en arroz y habichuelas. Puede decir alguna frase, pero el lenguaje tiene que ser elevado y profesional. Usted tiene que hablar de paradigmas. Usted tiene que hablar de enfoques de investigación, de los asuntos ontológicos. Oye, que es que no vas a tener ningún otro sitio para practicar todas esas palabras. Te toca entonces demostrar que tienes el conocimiento. Ok, importante no pasarse del tiempo asignado para defender, ¿verdad? Si son 20 minutos, ni llegas al 21, son 20 minutos y nada más. Es importante. Y utiliza, si vas a la defensa, si vas a hacer la defensa de propuesta, la parte en la que te tardas un poquito más tiempo de esos minutos que te den es en la revisión de literatura y la metodología, que tienes que explicarlo bien. Cuando llegas a la parte final de esa defensa final para grado, vas a pasar al raudo y veloz por todo lo que tiene que ver por la propuesta, porque ya te oyó tu comité, ya lo leyó.
Lo que ese comité y tu audiencia quiere conocer son cuáles son los resultados y cuál es tu aportación al conocimiento con esos resultados o cuál es tu aportación a la disciplina. Para eso es que uno investiga, para enriquecer el conocimiento. Así que ahí, en hallazgos, resultados, implicaciones para la disciplina, ahí es donde uno tiene que tardarse porque esa es la parte más importante de esa área específicamente. Así que ya eso básicamente ya lo adelanté. Puedes elegir a alguien que te indique, ¿verdad? Cuando falten básicamente 5 minutos, etcétera. No hables demasiado rápido. Hay gente que tiene tanta prisa para hablar que se pone muy nerviosa y entonces habla tan y tan rápido que entonces todos los demás están diciendo, ¿pero qué fue lo que dijo? Yo no entendí qué fue lo que dijo. No hables demasiado rápido. Varía ese volumen de tu tono de voz otra vez para capturar la audiencia y actúa como si no estuvieras nervioso o nerviosa. Respecto a las preguntas del comité, considera que no se trata de un concurso de Miss Universe. Tú sabes, el tiempo en la televisión corre bien rápido. Aquí te hacen una pregunta, tú no tienes que contestar inmediatamente, no. Tú tienes que entender la pregunta y se vale que tú, como ya este periodo de las preguntas no está contenido en los 20 minutos que te dieron o los 30 minutos, aquí tú te puedes tardar, porque es importante que des la mejor respuesta que tú puedas dar para demostrar que tienes conocimiento, ¿verdad? Así que te hacen una pregunta, se vale pausar y decir, estoy pensando y contestar. Hay gente que le conviene hacer diagramas mientras le hacen la pregunta, ir haciendo así como que diagramas para ir contestando y eso se vale y está bien. Te hacen una pregunta, tú no la entendiste, pues entonces tú puedes decirle al miembro del comité, usted puede repetir la pregunta. No hay problema con eso no se quita tiempo. Te repite la pregunta y tú no la entendiste, pues parafraséala. Le dices, lo que usted está preguntando es bla, 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 bla. Te aseguras de cuál es la pregunta, puedes dedicar tiempo para pensar y si no entiendes, algo está extraño ahí, pues entonces tú te le quedas mirando a tu director o directora. Una mirada muy suave, pero es la clave de decir necesito auxilio, ¿ok? Ya nos pasó en una defensa y así lo hizo el estudiante exquisitamente y por su propia iniciativa y quedó espectacular. ¿Qué tipos de preguntas se hacen? Se hacen preguntas sobre la revisión de literatura, preguntas sobre la metodología, preguntas sobre los hallazgos o tus interpretaciones o explicaciones de los hallazgos, preguntas sobre las implicaciones de lo que tú conseguiste para tu disciplina o para tu profesión. Preguntas sobre tu rol de investigador o investigadora, como cuáles son tus aprendizajes, cuáles han sido tus aprendizajes, qué cambiarías en esta investigación, etcétera. Leí los comentarios. Y también preguntas como para que hables de otras futuras investigaciones que se podrían hacer. Y no te olvides que nosotros investigamos para ampliar el conocimiento y hacer una aportación al conocimiento, sumamente importante. Te voy a dar ejemplos de preguntas. Te pueden hacer preguntas sobre tus aprendizajes. ¿Qué aprendizaje? Dime dos aprendizajes que tuviste luego de hacer esta investigación sobre tu disciplina.
dos aprendizajes que hayas tenido, los más importantes como investigador o investigadora. Las limitaciones. Dime dos limitaciones que hayas tenido y cómo las atendiste. ¿Qué otros estudios sugieres? Háblanos de algún hallazgo que te sorprendió y por qué te sorprendió. ¿Tú esperabas ese resultado? ¿Y por qué te sorprendió? Háblanos de nueva información que hayas encontrado sobre tu tema. Tu estudio no mostró diferencia significativa. ¿Me puedes dar una interpretación para esos hallazgos? ¿Por qué tú crees que no fue significativa? ¿Qué pudo haber incidido en que no fuera significativa? ¿Puedes dar una interpretación de esos hallazgos y decirnos qué hubieras hecho diferente si tuvieras que repetir esta investigación? ¿Cuál es la utilidad práctica de este estudio? ¿Qué operacionaliza tus recomendaciones? ¿Qué específicamente tú implantarías para atender esos asuntos que encontraste en esa investigación? Después te van a dar sugerencias y recomendaciones. Tu comité, tú todas las escuchas con atención, no asumes una actitud defensiva. En una de las defensas, le cuestionaron algo a la estudiante y la estudiante dijo, sí, pero eso está ahí, sí, 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 busca, busca, en la página tal, eso está. Y fíjate, no es lo que dijo, es cómo lo dijo, ¿verdad? En la medida de lo posible es importante no asumir una actitud defensiva, sino que uno ejercitar la humildad, recibir esas recomendaciones con alegría, anotarlas, escribirlas, todo lo escribe. Después tú te vas a encargar de consultar con tu director o directora cuántas y cuáles y qué partes de esas recomendaciones vas a implantar. A lo mejor no resulta que hay algunas que no tienes que implantar para efectos del director. Pues no las implanta, tú sigue por ahí para adelante. eh, eh, sin preocuparte demasiado, ¿verdad? Por ninguno de esos asuntos, porque se supone que tu director está allí para defenderte. Así que es un ambiente de camaradería y vamos a mantener la fiesta en paz, no hay que defenderse. Después de esa defensa, vamos a ponerle, bueno, aunque sea propuesta, es importante que después que te den el resultado, tú le agradezcas el trabajo al que hizo el comité y que agradezcas a la audiencia por estar allí. ¿Ok? Importante. Asegúrate que comprendes esas sugerencias o esas recomendaciones. En muchas ocasiones uno escribe súper, súper rápido. Recuérdate que si hay otras dos personas anotando las sugerencias, te conviene muchísimo porque si algo se te quedó, las otras personas probablemente lo tengan. Y es importante que las atiendas esas recomendaciones lo antes posible. Porque según pasa el tiempo, tú las entendiste allí y en aquel momento, pero cuando pasa el tiempo ya no te acuerdas bien en qué consiste las recomendaciones, qué fue lo que dijo de tal cosa que debí cambiar, etcétera. Es importante que cumplas a tiempo con los trámites administrativos de tu departamento académico, de la universidad. Vas a necesitar evidencia de tu programa académico de que aprobaste, porque eso es importante cuando vas a solicitar después al CIPSHI para investigar. Si es defensa final, pues hay que subir el trabajo al repositorio, tienes que verificar todos los documentos que hay que llevar a la registradora, etcétera.
Así que después de esa defensa final, que ya vas a obtener el grado, recuérdate que solicitaste la graduación a tiempo. Mira que eso es bien importante y se hace online. Lo que es importante es que los trámites de registrador online se hagan en horas laborables. Yo no sé por qué razón tienen que hacerse en horas laborables para que fluyan cosas de la vida. Bueno, pues entonces después de la defensa final, recuerda que tú dijiste que ibas a guardar esa información por un periodo de tiempo. Aquí dijiste que eran como 3 años, creo que son. Uno le promete al CIFSI que él va a guardar esa evidencia y puede ser que tu código de ética de tu profesión te diga que tienes que guardarlo por más años. En ese caso, tienes que cumplir con eso. Em, Te recomiendo también, ahora me acabo de acordar, que cuando hagas la presentación, numeres cada una de las plantillas. Es importante porque un profesor puede decirte, vamos a ver, busca la plantilla número 17. De ahí lo que te quiero decir es, y te dicen, si no tienen números, van a estar para atrás y para adelante con las teclas tratando de identificar cuál es la plantilla que dijo. Eso es bien importante. Es importante que enumeres la cantidad de miembros del comité, que sepas cuántos del comité quieren el documento digital o cuántos lo quieren encuadernado. Yo creo que cada vez son menos los que lo quieren encuadernado. Tienes que conocer esas instrucciones para subir al repositorio todo el documento y también para UMI, la University Microfilms International. Vas a identificar esa fecha límite en la que tienes que entregar esa tesis, proyecto o disertación, bien importante, sobre todo si es final. Y tienes que hacer una búsqueda de dónde vas a comprar el papel 25% algodón, blanco bond, etcétera, etcétera. Y te digo que hay sitios que venden la resma como a $17, pero hay sitios que la venden mucho más barata, 12, 10, y eso hace una diferencia, sobre todo si vas a encuadernar. Si vas a encuadernar, tienes que identificar quién encuaderna a bajo costo y dónde vas a reproducir todo ese material, ¿verdad? Dónde le vas a sacar copia y que sea a buen costo. Pregunta hasta aquí. Estoy en la recta final. Ok. No hay preguntas, chévere. Pues entonces, lo próximo es que usted sabe que después que usted se mató estudiando esa maestría o ese doctorado, lo próximo es que usted tiene que planificar darse un super premio. ¿Verdad? Porque llegó a la meta, porque lo hizo bien, porque pasó por todo ese proceso. Por favor, no se deje sin el premio, que usted se lo merece y es más que importante. Ujú. Ok, bueno, pues sé que los compañeros Emanuel Ocasio tienen una evaluación que hacer, que darles a ustedes, poner el enlace, ¿verdad? Quiero decirles que si tú necesitas alguna ayuda del Decode, tú puedes solicitarla si eres estudiante de la Facultad de Educación. Eso se atienden en la misma Facultad de Educación porque ellos tienen una consejera allí específicamente para ellos. Para mí es importante que me des feedback, tu retroalimentación sobre esta actividad y quiero decirles antes de finalizar, ¿verdad? Y que Manuel tome el micrófono, que este trabajo, esta parte de la tesis, disertación y proyecto es la más exquisita que hay. Es
es fantástica. Es la parte más interesante, a mí me parece que es la parte más interesante de toda esa trayectoria. Y entonces, en ese sentido, es una parte que se hizo para disfrutarla. Así que no tengas duda de que puedes terminar y de que lo puedes hacer bien. Va a haber días que estés cansado o cansada, pero no te preocupes, tú descansa. Pero es importante terminar, ¿verdad? Porque te lo debes a ti, porque es que necesitamos muchos buenos profesionales en este país y en el mundo para que cada día estemos mejor. Así que nada, que les doy muchas gracias por su atención y les dejo entonces con Emanuel Ocasio. Súper, de verdad, muchísimas gracias, doctora, nuevamente por su tiempo y por tan excelentes recursos. Yo ya mismo voy para eso también, así que de verdad fue demasiado valioso. Y pues tenemos la grabación, así que probablemente lo estaremos viendo nuevamente cuando se acerque más la fecha. Y súper brevemente quería confirmar si no hay alguna otra pregunta antes de entonces pasar a los comentarios finales y cerrar el taller. Pueden escribir alguna pregunta si la tienen. Su- Vale, pues si no hay ninguna duda o pregunta, nuevamente, pues muchísimas gracias por su asistencia y de nuevo, muchas gracias a la doctora Marta Rodríguez por este valioso taller. Si ven el enlace en el chat, él estará llegando unos enlaces. A través de los mismos van a poder acceder al certificado de participación. Como le explicó el doctor Juan Badi, es válido para cumplir con sus horas requisitos de adiestramiento si participan en DPAF. Además podrán compartirnos su retroalimentación, pues la cual consideramos muy importante para mejorar la calidad de los talleres. Además verán en nuestros enlaces que podrán acceder a las redes sociales, nos pueden seguir y mantenerse actualizadas sobre los servicios que ofrecemos, sobre los próximos webinars que se van a ofrecer. Y en los mismos enlaces también está incluido la lista de los webinars que se ofrecerán próximamente. Este, entonces el doctor Juan ya le orientó sobre los servicios que ofrecemos aquí en la red, pero también les deseo recordar que nuestros horarios actuales son de lunes a jueves de 8 a.m. a 9 p.m. Los viernes cerramos a las 5 p.m. y los sábados abrimos de 9 a 4 p.m. Así que con esto le agradecemos nuevamente y pues damos por culminado el taller de hoy. Hasta luego, Linda éxito, tarde éxito. y linda noche. Igual.